Buenas noches, diputado. Bueno, muy buenas noches, Iván. Un gusto volver a estar contigo. También saludar a Fabio. Creo que como tú lo decías, el diálogo y el respeto siempre tienen que ser las vertientes que nos van a llegar a poder charlar con la población, ¿no? Y eso creo que tiene que marcar siempre una línea política de trabajo, ¿no? Bueno, en este tiempo de distanciamiento social, el movimiento al socialismo ha decidido acatar fielmente este tema, ¿no? Hay un distanciamiento, o ¿qué es lo que hay? Un fraccionamiento, una fisura. Hay realmente un rompimiento de relaciones en el movimiento al socialismo con lo que se ve. Aprovecharemos 2 minutos para su punto de vista, don Fabio. Yo le propongo otra clave de interpretación, un concepto anterior a estos temas más extremos que usted menciona, y yo preferiría hablar de dialéctica de dinámica de grupos. ¿Qué quiero decir? Cuando estamos asistiendo a una discusión de una institución de la sociedad civil, como es el movimiento al socialismo, el instrumento por la soberanía de los pueblos, que acapara a todo lo largo y ancho del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, integrando varias culturas, entre ellas indígena, originaria y campesinas, y también las subculturas urbanas que tenemos, obviamente un conglomerado con una intencionalidad política, que tiene un programa político definido, con un liderazgo consolidado a través de los años. Lo normal es que se discuta y se discuta con vehemencia, porque en el movimiento al socialismo nos caracterizamos por decir la verdad, duela a quien le duela. Y lo que hacemos es hablar con toda la libertad que tenemos los militantes de un instrumento político, el más grande en la historia de este país, y nosotros no vemos, desde el punto de vista que tenemos en el MAS y PCP de Chuquisaca, no nos sorprende que el diálogo se ponga fuerte. ¿Qué es lo que pasa a estas alturas? Estamos hablando de marzo del 2022, bien entrado el siglo XXI. Un instrumento político, un partido político, una agrupación de las dimensiones del MAS que ya pervive 25 años por lo menos, siendo opción de gobierno, en ejercicio de gobierno 15 años, es sorprendente la unicidad que tiene pese a los liderazgos contrastados que hay, y donde hemos entrado en una fase que nosotros llamamos la segunda revolución democrática cultural, donde se ha introducido una opción política de fondo, que es basarnos en un estatuto orgánico, que es un documento escrito, consensuado, digamos, por los integrantes en la estructura política, y que a partir de su aprobación empieza a regir la conducta permitida y la conducta no permitida. Es así que tenemos una comisión de ética que juzga el comportamiento, digamos, que puede estar rondando las fronteras de lo permitido, de acuerdo a nuestro estatuto orgánico. Volveremos al tema, porque ya está tocando el tema de Rolando Cuéllar, pero lo que usted propone es el tema de grupos en dialéctica, ¿no? Sí. Sí, eso es lo que propone como primera intervención. En dinámica de grupos. En dinámica de grupos, sí, lo dijo concretamente. Diputado, usted ve desde fuera del movimiento al socialismo, desde la vereda de enfrente, ¿hay alguna división, fraccionamiento en el movimiento al socialismo? Bueno, Iván, primero hay que decirlo claramente, como tú lo mencionabas, nosotros vemos de afuera, ¿no? Vemos la evidencia empírica que se da, que no es necesario ser un analista político para poder observar lo que está pasando, ¿no? Yo me remonto un poco atrás para que la gente nos pueda comprender, Iván, y ojalá que podamos compartir esto con Fabio. Ha habido estos problemas cuando se han empezado a tomar decisiones sobre algunas carteras de Estado, ¿no? Y me remonto hace 2 meses atrás en Cochabamba, con el famoso bloqueo de las antivacunas, ¿no? Esta gente, que con todo su derecho y libertad de protestar, estaba identificada con un grupo del Pacto de Unidad, que es parte del MAS, ¿no? Que es un grupo más, como decía Fabio, y que estaban persiguiendo un propósito, no lo alcanzaron el propósito. Después hubieron otros movimientos dentro de la propia Asamblea Legislativa que te han ido mostrando que existe una división como tal, porque además cuando un ministro te pide unidad, es porque está reconociendo que hay una división.
Es claro y evidente cuando el ministro de Gobierno hace días atrás decía unidad, unidad y unidad, ¿no? Entonces, te está pidiendo lo que no hay. Eso está pidiéndole justamente a sus compañeros de partido y a todos los que son parte social del movimiento al socialismo. Y otra prueba evidente que yo les puedo reflejar es lo que ha pasado estas 2 semanas en la Asamblea Legislativa, ¿no? Primero, el hecho de la interpelación al ministro de Medio Ambiente, que pareciera ser que responde a un bloque político de la línea del presidente Arce, ¿no? Y habían algunos diputados de Cochabamba que no le han dado el voto de confianza, han preferido abstenerse y bajar la mano, no darle voto de confianza. Entonces ahí te muestra que tampoco es que hay una línea clara, ¿no? Una tendencia clara. Lo mismo ha pasado esta semana con el tema del defensor del pueblo. Había una línea dura de Freddy Mamani, el presidente de la Cámara, los diputados igual de Cochabamba, el jefe de bancada, que responden al expresidente Morales, y el otro bloque que es Choquehuanca, Arce, Andrónico, que han tomado la posición de aperturar y dialogar y modificar el reglamento. Entonces, ahí ves, ahí se nota, o sea, no es necesario, como te digo, hacer un análisis político profundo, que sí es natural, como decía Fabio, yo creo que esto es bueno además hasta para el propio MAS, porque seguro encontrarán algunas verdades que no necesariamente tienen que ser impuestas o que tienen que quedarse ahí estáticas, ¿no? Es natural, pero yo creo que lo que sí está mal es que cuando tú quieras de alguna manera reconducir este proceso político en cualquier partido, no solo el MAS, te quieran sacar la cabeza. Yo creo que eso no está bien, ¿no? Bien, con lo mencionado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, donde dice, es bueno reconocer que Eduardo del Castillo emite un discurso en la parte cocalera de los yungas que han estado enfrentadas al gobierno recientemente. Carga las pilas en contra de los cocaleros de la zona del Chapare, dice que es uno. Bueno, pero el trópico de Cochabamba, con Evo Morales al mando, va y choca frontalmente contra Evo Morales. ¿Esto qué representa? ¿Es una división o solamente quieren marginar a Eduardo del Castillo? ¿Qué pasa ahí? Si me permite, sin ánimo de pedantería, simplemente yo quiero aquí hacer una cita de Santo Tomás de Aquino, es una cita gnoseológica, por un poquito para explicar el por qué gente no masista puede afirmar de supuestas o pseudo divisiones. Lo voy a decir como lo decía Santo Tomás. Quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que se recibe al modo del recipiente que tiene cada uno, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo escucho de aquí de nuestro diputado plurinacional chuquisaqueño que al ver ciertos eventos, él llama evidencia empírica, no es objetivamente lo que está ocurriendo en la realidad, es lo que él comprende, ¿no es cierto? Es lo mismo que usted cuando nos habla de esta supuesta confrontación, ruptura entre el ministro de Gobierno, simplemente como me lo explico yo, que soy militante del instrumento más grande del país, del instrumento político más grande del país, es que dentro del MAS, en sociedad civil, que son organizaciones sociales, instancias de gobierno, del Ejecutivo y instancias de los distintos legislativos, hay democracia, hay compartamentalización de posiciones en las que no existe pues eso que nos han achacado alguna vez incorrectamente, que hubiera un pensamiento monolítico y que hubiera una autarquía y que uno que saca la mano un poquito fuera del lineamiento del líder, ¡paf!, ya está muerto. Y lo que decía acá nuestro diputado, que le cortan la cabeza. No, señor. Al diputado disidente se le ha quitado el curul en aplicación de la norma estatutaria propia del MAS y PCP, y además con respaldo pleno del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, ¿dónde está aquí la arbitrariedad? Lo que yo pienso es que hay que ganar una dimensión más allá de este modo de pensar tan occidental que tenemos en cierta parte más citadina de Bolivia, que es pensar en dicotomías contrapuestas. Lo verdadero se contrapone totalmente a lo falso, cuando en la racionalidad indígena originaria lo que sabemos es que hay racionalidades donde hay complementariedades. Y es esta la genialidad que tenemos en el instrumento político de sabernos complementar, porque precisamente no somos iguales. Hay un reconocimiento profundo de la alteridad, del respeto del otro. Y quiero acabar con esto. Yo le podría decir también a nuestro diputado acá
que Andrea Barrón, creo que era jefa de bancada, decía que se sentía más cerca del MAS que de otra denominación política, y esto no la convierte en masista, ni por esto la van a expulsar. O el señor Carlos Mesa, que es, entiendo, digamos, cabeza de él, de la agrupación ciudadana que él encabeza o que él tiene, se deshacía en alabanzas por Evo Morales desde el 2007 hasta el 2015, llegando a comparar a Evo Morales, el presidente actual en ejercicio del MAS y PSP, como otro libertador de la talla nada menos que de Simón Bolívar. Entonces, gracias. Eso lo hace otra vez. Me quedo con la palabra del concepto de democracia en el movimiento al socialismo. ¿A qué responde ese enfrentamiento, Eduardo del Castillo, Cocaleros del Chapare? ¿A qué está respondiendo todo esto en el MAS? Bueno, a ver, viendo un análisis político, Iván, yo creo que Eduardo del Castillo, primero que tiene mucha falta de competencia para dirigir esta cartera de Estado, ¿no? Y lo digo sin que se enojen los del MAS, ¿no? No es una persona que te demuestre madurez política, madurez pública de servidor. La falta a veces de experiencia en el sector público te hace cometer errores en tu accionar. Y creo que todo lo que ha venido queriendo hacer es como ganar adeptos dentro del aparato público y también dentro del aparato político, ¿no? Que a veces le sale bien y a veces le sale mal. Es así, a veces una palabra mal dicha te puede llevar inclusive al cementerio político de tu propio partido. Entonces creo que lo que ha dicho Eduardo del Castillo es una revelación también de ciertas verdades. Tampoco es que hay que decir, bueno, se equivocó y ya. O sea, sí hay ciertas verdades. Hay dirigentes y hay diputados del MAS, y aunque se molesten, Iván, hay que decirlo. Hay diputados y hay dirigentes que trabajan en este rubro, que no solo se dedican, por si acaso, a estos espacios políticos, sino también al espacio comercial y económico, que están en todo su derecho. No voy a decir que está mal. El problema es que lo niegan. Ahí está el problema, Iván. Y si lo ha lanzado Eduardo del Castillo, cuando ha dicho diputados, no ha dicho un diputado, diputados, ¿no? Y después ha querido arreglar diciendo que es un diputado que tiene nexos con la oposición. O sea, eso ya no te funciona, ¿no? Es querer de alguna manera corregir la verdad que has lanzado y que obviamente ya la gente ya la conoce, ¿no? Entonces, pienso que va de las dos vertientes, ¿no? Falta de capacidad y experiencia en el aparato público, y también va de la mano lo que es la revelación de verdades. Él es ministro de Gobierno, Iván. Él tiene el aparato de poder hacer vigilancia y seguridad del Estado boliviano. Por algo lo ha dicho. No creo que de loco haya lanzado esta idea ante la población, ¿no? Yo le puedo decir que para nada Eduardo del Castillo, actual ministro de Gobierno, uno de los más jóvenes en la historia de este país, tenga ningún atisbo de locura. Al contrario, a mí me parece que desborda en capacidad. ¿Dijo algo de locura el diputado? Sí. No lo dijo por loco. Sí, no estaría loco para decirlo. Dijo. No estaría loco, claro. Yo estoy retomando el diálogo para amenizar el programa, ¿no, Iván? Ajá. Yo creo que precisamente hablando de locura en esta ciudad, se da, ¿no? Para jugar un poco con el término. Lo que pasa es que me parece a mí que la racionalidad política en la que los no masistas, normalmente los antimasistas, ven, no comprenden lo que está pasando en la historia boliviana de los últimos 2 años, de los últimos 5 años. Imagínense, Eduardo del Castillo es un ministro que humano es, se le puede perdonar que se le ha salido, digamos, un plural refiriéndose a alguna situación de dueños de hectáreas de cocales. Esto lo ha aclarado y lo ha dicho exactamente, que se ha referido al caso de algún, no conozco el nombre, no tenemos de algún diputado del otro lado o de alguna persona vinculada a otro partido que no es el MAS, dueño de cocaleros, pero posesiones. Cocalero. Sí, pero aquí viene justamente, aquí se dice sinónimo, cocalero igual masista, ¿no es cierto? Es lo que se admite comúnmente, ¿o no? ¿Y es así? Es así en el 95% de los casos, claro que sí. También en el Chapare. Pero incluso aquí viene, pues por eso yo les decía, Iván, que dentro del MAS y PSP, pese a lo monolíticos que nos pueden ver, es decir, de una sola pieza que podemos estar, sobre todo en elecciones, porque la paliza que hemos infringido de un 55.10% en elecciones,
post-gobierno nefasto de las personas que han defendido aquí el diputado plurinacional, es simplemente una unidad monolítica. Imagínense. Ya. Bueno, pasemos termino al la tema. idea. Pasamos al Esta tema. es Sí, la lo va a terminar. Bueno. El tema de democracia lo termina con Rolando Cuéllar, la expulsión. Entonces, ¿es posible criticar a Evo Morales, decirle que su mandato ha terminado, por ejemplo, de que hay una vieja maquinaria ya incrustada en el movimiento al socialismo? Es lo último que dijo Rolando Cuéllar y que lo van a tener que aguantar hasta el año 2025. ¿Qué pasa con Rolando Cuéllar y la disputa del poder? Hay un antecedente. ¿Cómo quedará Rolando Cuéllar? ¿Como marginal o realmente llevándose un buen pedazo de la torta? Hay un antecedente, por ejemplo, Sabina Cuéllar, por ejemplo, que Carlos Ortega, que aquí en el departamento de Chuquisaca le haya dicho un par de cosas. A Evo Morales no quedó ahí, sino que fue marginado del MAS. O Damián Condori, que queda como un disidente del movimiento al socialismo, y hay otros tantos. Bueno, ¿qué pasa con el tema de Rolando Cuéllar? Me permite, hay obviamente matices e intensidades. Una cosa es disentir y tener los argumentos para hacerlo. Libremente se le puede decir, yo quisiera que alguna vez, no sé si ha asistido a algún congreso de las 6 federaciones, No. Pero venga, y así va a tener la amplitud de criterio para poder comprender cuál es el fenómeno político, la dinámica social de esta Bolivia emergente, poderosa, de la reactivación económica y además de la soberanía y del gobierno prolongado durante varios años. Yo creo que una cosa es poder formular una crítica que se hace, y en los gabinetes, cuando Evo Morales era presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, sí había discusiones. Y otra cosa es pasarse de esta raya y entrar en la calumnia, entrar en la conspiración, entrar en otro tipo de situaciones que no solamente es falta de respeto, sino un poco más. Fíjese, Iván, que la decisión de, digamos, afectar o desafectar del curul a este diputado no es de Evo Morales, viene de una comisión ética. Entonces, lo que yo les pido es que en la comprensión a marzo del 2022, el Movimiento al Socialismo, el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, tiene una capacidad organizacional excepcional. Somos el primer partido, y por ahora el único partido, que responde plenamente a la legislación del Estado Plurinacional en la administración de partidos. Y además somos los únicos que, con orgullo decimos, tenemos un estatuto orgánico vigente. Entonces, esto hace que la Comisión Ética, y estamos hablando no de la Comisión de Inquisición dentro del MAS, la Comisión Ética, que tiene sus procedimientos, que tiene sus tiempos, ha juzgado de un modo que no ha encontrado conveniente para que este diputado sea admitido dentro de la militancia. Es propio de la dinámica de grupos. Bueno, diputado, el tema de Rolando Cuéllar, su colega, queda al margen del curul por una decisión del movimiento al socialismo. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Iván, primero solo acotar a lo que decía Fabi, para que conozca la gente, Iván, nosotros por si acaso con Comunidad Ciudadana, y creemos no tiene un solo diputado, ni en los Yungas, y peor en el Chapar. O sea, eso tiene que quedar claro para que no se diga que se refería a uno de los nuestros, ¿no? Para conocimiento sobre todo de la gente. Lo segundo, respecto a Cuéllar, Iván, no lo defiendo a Cuéllar por si acaso, porque siempre que lo he escuchado es una persona muy irresponsable en sus declaraciones, en todo sentido. No te digo por si acaso particularmente en el caso de del expresidente, sino un sinfín de declaraciones que ha hecho y que siempre ha sido una persona irrespetuosa, ¿no?, con todos nosotros dentro del Parlamento. Sin embargo, yo creo que lo que se tiene que analizar en este tema, Iván, para poder reflejar que existe una democracia interna en el propio MAS, como en todos los partidos políticos, es un proceso administrativo interno, Iván. Mira, y te lo digo como experiencia en Comunidad Ciudadana y lo que ha pasado en Creemos últimamente. Y vamos a ver cuál es el actuar del Tribunal Supremo Electoral. Creemos tiene 4 diputados que han decidido alinearse, no te digo políticamente, pero de forma interesada al MAS, ¿no? Se han hecho elegir con ellos para ser parte de la directiva y nosotros tenemos 2 diputados que han actuado de la misma forma.
Estos 4 diputados de Creemos han sido expulsados, igual que lo que ha pasado con el MAS. Los han expulsado, su comisión de ética de Creemos ha decidido expulsarlos del partido, ¿no? Han enviado al Tribunal Supremo Electoral el trámite. El Tribunal Supremo ha sacado un fallo señalando que no se los puede votar, que tienen que seguir en sus funciones, ¿no? O sea, le han rechazado a Creemos esta solicitud, diciendo de que eso tiene que pasó haber... con Rolando Cuellar, perdón, me confundí. Claro, a Rolando Cuellar lo han expulsado directamente igual, ¿no? Yo no conozco que había un proceso administrativo interno, y lo ha dicho el propio Tribunal de Ética, si mal no recuerdo del MAS. Hemos decidido expulsarlo, han dicho, ¿no? Ya han sacado una resolución, igual que de Creemos, Y le igual que sacaron la tarjeta roja. Exacto. Entonces, ¿Pero qué pasó con los diputados de Creemos? están ahí, tranquilos, nadie los ha suspendido. Es más, el Tribunal Supremo Electoral ha decidido y ha impuesto una especie de jurisprudencia que cuando quieras suspender a un diputado o a un parlamentario o cualquier representante, Iván, tienes que iniciar un proceso interno previo. Ya, Y o sea, recién cuando pasa. el árbitro expulsa a uno del universitario, bueno, se va, digamos, a camarines. Y expulsan a uno del Independiente y sigue jugando. Claro, algo así, ¿no? Algo así ha pasado. Y queremos ver qué es lo que pasa con el Tribunal Supremo ahora, ¿no? Porque vamos a ver si el Tribunal Supremo... ¿Lo vuelve a sentar en el cargo o lo manda a su casa? O lo manda a su casa. Una de dos va a pasar, ¿no? Ahí vamos a ver cómo se mide la justicia electoral, ¿no? O el órgano electoral en realidad en su actuar, ¿no? Que debería ser igual ante todos los partidos políticos, Iván. Bien, retomo el diálogo con usted, diputado, para un otro punto. Recientemente el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la misma institución, no los mismos magistrados, los que habían vulnerado la Constitución el 21 de febrero y lo que decidió la población, decide lo siguiente: la indemnización a Evo Morales porque no le dejaron ser candidato a senador por la zona del Chapare, por el departamento de Cochabamba concretamente. Bueno, ahora, indemnización hay que pagarle al abogado y todo lo demás. ¿Está bien? ¿Está mal lo que el tribunal decide? Yo creo que hay que tomar en cuenta, Iván, primero qué dice la ley, ¿no? Y una ley que por si acaso lo ha hecho el mismo accionante, que en este caso es el expresidente Morales, ¿no? Él ha hecho la Constitución, o la ha promulgado, si vale el término. Él ha promulgado la ley de régimen electoral, él ha promulgado la ley de organizaciones políticas. O sea, no puede decir no tenía conocimiento de la ley. O sea, es la persona que más ha participado, digamos, en la legislación, ¿no? Entonces, teniendo conocimiento... ¿Quién? Evo Morales. Evo Morales, claro, claro. O sea, teniendo conocimiento, Iván, o sea, está bien. Yo recuerdo el caso de Maldonado y de Delgado. Nunca me voy a olvidar de ese caso, porque transitoriamente quisieron hacerles creer que... Brevemente, ¿no? ¿Qué pasó con Maldonado y qué pasó con Delgado? Porque claro, tal vez la población es frágil, porque también recordaba el tema de Rebeca Delgado, pero no me acordaba de Maldonado, por ejemplo. Claro, Eduardo era parlamentario de Potosí, perteneciente al MAS, obviamente. Rebeca Delgado lo propio, ¿no? Decidieron no marginarse del MAS, pero sí tomar una candidatura en las elecciones subnacionales. Eran parlamentarios. Y la justicia, entre comillas, electoral, dijo que por estar en La Paz, por ser parlamentarios que trabajan en La Paz, su residencia se había establecido, digamos, en La Paz y no en sus regiones, de donde emergen como representantes, ¿no? Y les negaron ser participantes en el proceso electoral. ¿Qué tuvieron que hacer? Acudir a la justicia internacional. Y la justicia internacional fue quien les dijo, no, evidentemente tienen todo el derecho a participar en estas elecciones. Ahí está el problema. Cuando el expresidente Iván ha hecho o ha promulgado estas normativas, debió colocar, pues, o sea, lo que tanto están reclamando hoy día, exceptuando los casos, no sé, de persecución política o de representación parlamentaria y todo aquello, debieron colocar. Ahí está el primer error. Entonces, sabiendo todas estas restricciones que se hizo en su momento, Iván, ha ido al Tribunal Constitucional. En La Paz han fallado, obviamente, en contra de él. Y ahora te aparecen con una figura que, y de verdad lo digo, yo lo respetaba mucho al ministro de Justicia en el sentido de que es abogado y, bueno, sabemos que es profesional. Pero no puede, pues, decir la barbaridad que ha dicho el día de hoy, Iván. O sea, ya ahí te das cuenta que hay un magistrado relator en La Paz, que es el que interpreta. Porque prácticamente él aparece interpretando y explicando el fallo, cuando debieran ser el presidente del Tribunal Constitucional quien salga a explicar a la población sobre la indemnización. Y hay algo claro que ha dicho el ministro de Justicia el día de hoy, y que obviamente yo lo rechazo desde todo punto de vista. Él debía ser senador, Iván. A ver, primero hay que dejar algo en claro. Lo que se supuestamente ha ganado el señor Evo Morales es el puesto de candidato, no de senador.
¿Qué pasaba si, por azares del destino, Perdía la vida? O sea, ni siquiera te estoy hablando de perdía las elecciones, perdía la vida porque todos estamos expuestos a que nos pueda pasar lo que sea. O perdía las elecciones, digamos, para no ponerlo tan dramático. Por último, Iván, no se te digo esta situación. En realidad no ganó. No, nunca fue candidato. Pero se le puso la tranca para no ser candidato. Sí, evidentemente sí, pero eso no significa que iba a ser evidentemente senador. O sea, ahí está el problema de la indemnización. Cosa distinta hubiera sido que yo soy autoridad electa y me suspenden de mi mandato. Ahí sí podemos hablar de lo que pasa. ¿Está reclamando la pelota para jugarla? No, con todo el gusto. Pues, siempre es muy halagador que nuestros contendientes democráticos hablen tanto de nosotros. Sinceramente, Pablo, a mí me encanta que sin necesidad. No, claro, por eso. Y yo reconozco pero es que el tema, el que estaba puesto ahí, permítame, Iván. Sí, pero el tema estaba puesto ahí, digo, ¿no? No, claro. Pero entonces, volviendo al asunto, consta de manera fidedigna, inequívoca, clara y distintamente que Evo Morales ha declarado en horas recientes que no quiere indemnización pecuniaria, o sea, no quiere dinero por haber sido perjudicado en su derecho democrático a ser elegido. Con todo respeto, don Fabio Arata, eso no está en discusión si Evo Morales va a recibir o no va a recibir. El tema está aquí puesto por el Tribunal Constitucional que manda a indemnizar a Morales. Claro, pero el caso es que aquí conviene aclarar a la población, porque nos están viendo, y que no quede duda. El presidente del MAS y PCP, Evo Morales, no quiere indemnización. Punto. Está claro. Eso se admite. ¿No es cierto, Pablo? Ok. Ojalá. Entonces, no. Claro, es que si no, vendré aquí nuevamente a Santo Tomás. El que es ladrón piensa que todos son de su condición, dice el refrán, en fin, hay muchas formas de decirlo de manera popular. Santo Tomás dijo muchas cosas y también habló contra los gentiles, pero nos quedaremos en el tomismo. Mire, Iván, entonces lo que nosotros tenemos que reconocer, ser cortés no quita lo valiente. Evo Morales de manera categórica ha dicho no quiero indemnización, no lo quiero. Ahora, si vamos al fenómeno político, pues se trataba de hacer análisis político un poco más, no tan circunscrito a esta coyuntura episódica en la que estamos ahora, Iván, hay que reconocer que el MAS como movimiento, como expresión de los movimientos populares del Estado Plurinacional de Bolivia, ha provisto a opositores de todos los grandes candidatos que ha tenido a lo largo de los últimos 20 años. Rara excepción podemos encontrar que no pasan de contar con los dedos de una mano. ¿Qué es este fenómeno? Entonces, yo digo que a efectos de poder... ¿Cómo zafó, Fabio? ¿Cómo zafó del tema? Voy a estudiar, voy a terminar mi idea, Iván, si me permite. A efectos de interpretar este momento desde, las tramas de las dinámicas sociales, este momento presente, a mí me parece que el MAS ha instituido un nuevo tipo de ciudadanía, un nuevo tipo de relacionamiento a partir del reconocimiento de derechos constitucionales de individuos y también de sujetos colectivos. ¿Está bien lo que hizo el Tribunal Constitucional con Evo Morales, indemnizarlo? O digo, mandar a la indemnización. No sé si es un mandato ya hecho, pero Evo Morales en todo caso ha dicho que no lo quiere. Sí, pero yo les repito que eso no está en el escenario del debate, porque claro, Evo Morales puede recibir o no puede recibir. Sí. Ya es antiético incluso que tenga una renta vitalicia como exmandatario. Como todos los demás. Sí, como todos los demás, pero todos los demás no son candidatos a senadores. Pero mire, lo que yo le digo es que Carlos Mesa, que nos alaba tanto, que nos ha dicho que somos el milagro económico, alabando al unísono, tanto Evo Morales, presidente, como a Luis Arce Catacora, ministro, inventor de un modelo económico exitoso. Esas son palabras que están escritas y se mantienen y todavía tienen vigencia. Otra vez. Entonces, Iván, lo que yo le digo es, el caso aquí es que entonces el tribunal que ha fallado la indemnización
no solamente está reconociendo eso, sino que sí se cometió injusticia contra los derechos de Evo Morales para ser elegido candidato a senador. ¿Sí o no? La respuesta me parece que es sí. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Antes de que vaya, si puedo, cortito, le vas a decirle a Fabio. Claro, Cortito, como abogado, no como político, Iván. Yo creo que lo que ha pasado nos puede causar un terremoto jurídico profundo. Y lo digo con conocimiento de causa, por si acaso no como político. Acordate, Iván, van a empezar ahora las demandas por resarcimiento e indemnización que nunca el Tribunal Constitucional lo ha hecho en el plano político. Hay que prepararse y esa es la causa política que va a destruir, bueno, va a acabar lo de enterrar la justicia boliviana. Gracias, Iván. Incluso a los partidos políticos por haberle negado a una persona... Una última palabra, don Iván. No hagamos ciencia ficción. No, como abogado digo, Fabio. Futuro. Como abogado digo, como abogado. Muchas gracias. Enseguida vuelvo con el tema de turismo. Ya volvemos. Estamos presentando El Periodismo que Cuenta con Iván Ramos. Iván Ramos.